Devocional 31 de octubre, Salmo 119, 10, 11 de tu búsqueda. ¿Cuál era el propósito esencial del salmista? Evitar el pecado. El pecado es el mal perenne de la humanidad, es un acto inicuo, una condición inmunda, un camino torcido, una mirada soberbia y un destino condenado, un deseo vano, un estado de esclavitud, un vínculo de impiedad, una actitud hipócrita, una maquinación maligna, un viaje de opresión, un sendero de mentira, un manantial de violencia y una vida sin esperanza. El ejercicio espiritual constante y aprecio de la palabra del salmista no era simplemente esfuerzo para agradar a su esposa o a sus padres, no era una simple búsqueda de una vida sana, no era simplemente un sueño de marcar una diferencia, ni tampoco un simple anhelo de recibir alguna honra personal. El salmista había llenado su corazón de la palabra de Dios para que el pecado no pudiera penetrarlo o contaminarlo. Pecar contra el prójimo ciertamente es una ofensa seria, pero pecar contra Dios del cielo es una desgracia indescriptible. Mientras que otros solamente se interesan en agradar a los hombres o a sí mismos, la meta del salmista era agradar al Señor. Él no apartaría su mirada de Dios para deleitarse en la injusticia, no abandonaría a Dios para conservar a su familia, no desobedecería a Dios para respetar al hombre, no renunciaría a Dios para ganar el mundo y no ignoraría a Dios para cumplir su propia voluntad. No hay manera de agradar a Dios y evitar el pecado sin atesorar su palabra en lo profundo de nuestras mentes y corazones. Ciertamente es un verso en el cual deben meditar todos los que desean alcanzar el favor de Dios y la santidad espiritual. Este es un recordatorio y una motivación constante a guardar la mejor cosa, la palabra, en el mejor lugar, el corazón, con el mejor propósito, para no pecar, ante el mejor ser, Dios. Hay muchas personas que piensan que esto quiere decir simplemente que se debe memorizar parte de la Biblia. Ahora creemos en el valor de aprender de memoria la Escritura, pero creemos que atesorar en el corazón la palabra de Dios significa obedecerla. Y esto es lo importante. Es hermoso poder citar de memoria versículos y fragmentos de la Biblia, pero hay que destacar la importancia de la obediencia a la palabra. Porque esto es lo que quiso enfatizar el salmista al decir que había guardado en su corazón los dichos de Dios. Aquí el salmista declara su dedicación hacia Dios, mientras que al mismo tiempo reconoce su debilidad para mantener tal dedicación. Nos recuerda que la escritura no era un simple libro para el salmista, era el cómo él buscaba y se encontraba con Dios. Su corazón se había ido tras Dios mismo. Él no solamente deseaba el obedecer sus leyes, sino el unirse con su persona. El camino de la pureza es aquel de cuidado condicionado por la palabra de Dios. Este cuidado es manifestado en la desconfianza de uno mismo y en la búsqueda ferviente para ser guardado en el camino de los mandatos de Dios. Podemos estar seguros que antes de que esta palabra estuviera guardada en el corazón, fue recibida en la mente. El salmista escuchó y leyó la palabra de Dios y pensaba en ello continuamente, hasta que se arraigó tanto en su mente como corazón. Es una defensa en contra del pecado. La pregunta es ¿cómo vivir una vida pura, limpia, íntegra, moral? La respuesta es guardando la palabra. Ha sido la falla nuestra como padres, como comunidad y como iglesia de articular la verdad de la palabra de Dios a nuestros jóvenes. No hemos enseñado a nuestros jóvenes y niños cómo guardar la palabra de Dios. Cuando hablamos de darles consejos, les damos nuestra palabra, no la palabra de Dios. El consejo que les damos es a menudo el mismo que la cultura les dice. Como consecuencia, no saben cómo responder al sinnúmero de situaciones morales y éticas en este mundo. El resultado es desastroso. No quieren nada de Dios y menos de su palabra. Algunos consejos, muchos enseñados con nuestro ejemplo. Tú puedes ser lo que tú quieras si te lo propones. Disfruta tu vida. Ten prioridades. Trabaja duro. Sé responsable. Esta sección del Salmo nos da lo práctico para ser obedientes a la palabra y así mantener nuestra vida pura, limpia, sin mancha, irreprensible, santa. ¿Qué debemos tener o necesitamos para vivir una vida pura, limpia, sin mancha, irreprensible, santa delante de Dios? Determinación para buscar al Señor por medio de su palabra. Es un acto de la voluntad. La palabra corazón no significa lo que nosotros entendemos como corazón, no es un aspecto emocional. El corazón en el concepto judío envuelve también la voluntad y el razonamiento. Si tú deseas mantener tu vida pura, limpia y santa delante del Señor, tendrás que buscar al Señor cada día a través de un acto planeado y premeditado. Es interesante que cuando caemos en pecado muchas veces es un acto planeado. Si queremos evitar caer en el pecado, debemos buscar la palabra del Señor con todo nuestro corazón. ¿Miran ellos que buscamos al Señor con todo nuestro corazón a través de su palabra?
La verdad es que ellos no lo ven en nosotros y no tienen ningún interés en hacerlo. Nuestra determinación debe ser un acto de la voluntad y es un acto de dependencia. Dios dice que debemos de hacer nuestra parte. Dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. En la vida cristiana no hay lugar para la autoconfianza. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también sabemos que Dios es el que nos ayuda en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Y debemos rogar que Él no nos permite desviarnos de sus mandamientos. ¿Cómo está tu determinación de buscar al Señor a través de su palabra con todo tu corazón? ¿Cuál es tu régimen espiritual? No solo debemos tener la determinación de buscar al Señor con la determinación de nuestra voluntad para depender de Él, sino debemos también atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, lo que valoras, allí estará tu corazón. Esto quiere decir que lo valoramos es allí donde están nuestros afectos. ¿Qué es algo con lo cual si no tuviera nada no podrías vivir? Sé honesto. Dios pide tu corazón para que atesores su palabra en tu vida. Esta debe ser la prioridad de tu vida. La prioridad, no una prioridad. Debe ser la principal. Si la generación millennial sigue sus caminos, no terminarán bien. El caos moral eventualmente les destruirá y los condenará a una eternidad sin Cristo. Esto es el plan del enemigo. Es lo mismo en nuestra vida. Nada nos librará de pecar sino el atesorar la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos buscar la sabiduría de la palabra de Dios y seguirla diariamente porque ella nos enseña cómo vivir temiendo al Señor. No solo nos libra del mal camino con sus consecuencias, sino que nos asegura una recompensa delante del Señor. Además sabemos que Cristo es nuestra sabiduría y su palabra debe habitar en nuestros corazones. Es a Él a quien buscamos cada día a través de su palabra. Él es nuestra sabiduría porque nuestra vida está en Él. Pero Él no es tu sabiduría hasta que no crees en Cristo como tu Señor y Salvador. De otra manera no entenderás la palabra del Señor y su sabiduría se te hará algo confuso y extraño. Solamente puedes decir para mí el vivir es Cristo cuando has dado tu vida a Cristo. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, lo puedes hacer esta mañana. Antes de recibir al Señor Jesús, vivíamos por nuestra cuenta. Pero después de recibirlo, Dios desea que Él viva en nosotros y por nosotros. Cuando el Señor Jesús se vuelve nuestra vida, ya no tenemos necesidad de vivir conforme a nuestra vida original. El Señor Jesús no nos da mandamientos, sugerencias ni enseñanzas que debemos llevar a cabo, sino que viene de nuestra vida interna y lo hace todo en nuestro lugar para que podamos vivir por su vida. Anteriormente reaccionábamos a las circunstancias con nuestra propia vida, pero ahora debemos permitir que sea la vida de Cristo la que responda. Debemos atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón, no solo porque allí encontramos su sabiduría, sino porque también nos libra de la tentación y pecado. El salmista sabe que si ama lo que debe amar, odiará lo que debe odiar, vivirá como debe vivir. Atesorar la palabra de Dios es atesorar a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue claro que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Es a través de ella que se revela y nos enseña cómo vivir una vida pura y santa como Él la vivió. Cuando lo hacemos, somos más como Él y deseamos lo que Él desea. Y es por esto que debe ser nuestra prioridad antes que cualquier cosa. ¿Cómo estás atesorando la palabra de Dios en tu vida? Para poder vivir conforme a su palabra y aplicarla a mi día a día, primero debo conocerla. ¿Qué tanto tiempo estoy dedicando para conocer su palabra? ¿Planifico de antemano ese tiempo? ¿Aparto ese momento celosamente? ¿Es esa la forma en que me acerco a Él? ¿Anhela todo mi ser su palabra? No seamos como quienes guardan debajo de la tierra un gran tesoro, pero se mueren de hambre encima de él. ¿De qué sirve almacenar pasajes bíblicos si no estamos dispuestos a ponerlos en práctica? Somos simples oidores y muy olvidadizos para actuar conforme a lo que Dios nos habla. Creo que la clave para evitar que esto nos suceda, aquí se nos anima a repetir, meditar, deleitarnos y no olvidar su palabra. ¿Cuántas personas nunca avanzan porque no llegan a reconocer que han pecado o están pecando y deben cambiar? Por eso, evalúa hoy tu búsqueda. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque nos estás enseñando, Padre amado, pero también nos estás exhortando. Por eso ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos, Señor Padre Santo, que tienen en su mente, Padre misericordioso, la palabra, que hablan de ella, pero nunca la han obedecido, nunca han vivido la palabra real. Por eso, Padre misericordioso, hoy los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que el amor de tu Hijo, Señor, puede llenar esos corazones y el Espíritu Santo puede cambiar, Señor Padre misericordioso.
Sabemos, Señor Padre Santo, que tú eres quien hace la obra, Señor. Nosotros simplemente somos mensajeros, Señor Padre misericordioso. Pero qué hermoso, Señor, que tú puedes actuar en ellos. Gracias, Padre amado. A ti, Padre bondadoso, Señor Padre misericordioso, porque hemos caminado, Señor, y seguimos caminando en amor a tu palabra. Por eso, Padre misericordioso, queremos agradecerte, Señor, porque el amor de tu Hijo sigue inundando nuestros corazones y el Espíritu Santo nos sigue guiando, Señor Padre misericordioso, llevándonos de su mano bendita, Señor Padre amado, a través de nuestro caminar diario. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo y muchas bendiciones. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Y si necesitas palabra, ve a nuestro canal, escúchala. Y si sientes tomarla, tómala y compártela. Buen día.